cuerpo controla tus niveles de azúcar mediante una hormona que se llama insulina, la cual se produce en el páncreas y esta es la que se encarga de regular tu nivel de azúcar en la sangre. Pero este páncreas deja de funcionar en casos de pacientes con diabetes muy descontrolados. ¿Qué sucede? Que tu páncreas ya no produce o bien no produce la cantidad necesaria de insulina que tu cuerpo necesita para controlar tu nivel de azúcar, y a eso se le conoce como agotamiento pancreático, y de esto te voy a hablar en este video y cómo puedes revertir esta situación. Yo soy el Dr. Cota y en este video te voy a enseñar por qué tu páncreas ya no funciona de manera correcta, y esta podría ser la razón por las cuales no puedas controlar tu nivel de azúcar. La fisiología de la glucosa inicia desde su absorción hasta su llegada a la célula, donde inicia su metabolismo. Las células requieren de energía para su funcionamiento y la glucosa actúa como su principal sustrato. Dentro de este proceso participan varias enzimas y órganos, entre ellos el hígado y el páncreas. El resultado final de la digestión de los alimentos es obtener energía para que el cuerpo pueda realizar todas sus funciones, y uno de los componentes de los alimentos es la glucosa, la cual proviene de los carbohidratos o también llamados hidratos de carbono. Cuando la glucosa entra en contacto con las células del tracto digestivo, principalmente el intestino delgado, se libera un grupo de hormonas llamadas incretinas. Las incretinas más importantes son el polipéptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón tipo 1. Ambas incretinas aumentan la secreción de insulina. Esto sucede así porque el cuerpo se prepara para esa subida en los niveles de azúcar cuando acabamos de comer. Una vez que la glucosa se absorbe y entra a la sangre, el páncreas detecta esta subida en tu nivel de glucosa y libera aún más insulina para que el nivel de glucosa no te suba demasiado. La insulina hace que la glucosa pueda entrar a las células y pueda ser utilizada como fuente de energía para todos los procesos celulares. El páncreas tiene principalmente cuatro tipos de células que se encargan de producir sustancias u hormonas. Una de ellas son las células alfa, las cuales liberan glucagón. Glucagón es una hormona que se encarga de subir tu nivel de azúcar. También tienen células las cuales producen una sustancia que se llama somatostatina, la cual en pocas palabras contrarresta los efectos de la hormona del crecimiento. También hay células PP que liberan un polipéptido pancreático que de cierta manera regula todas las proteínas y enzimas que tu páncreas libera. Pero en este video vamos a hablar acerca de las células beta. Las células beta son las que se encargan de producir y liberar insulina y son las que dejan de funcionar en este concepto que te acabo de mencionar, el agotamiento pancreático. ¿Por qué dejan de funcionar estas células beta y se vuelven disfuncionales? Bueno, la diabetes tipo 2 es una enfermedad, como te lo he comentado en otros videos, principalmente alimentaria. Hay alimentos que están afectando a todo tu cuerpo, en este caso, este tipo de células que se encuentran en tu páncreas, que se ha descubierto a nivel microscópico, se ha observado que las células beta están repletas de grasa a nivel obviamente microscópico, y esta grasa pues proviene de los alimentos. Los pacientes con diabetes probablemente casi todos están comiendo algo o llevan una dieta con ciertos nutrientes o sustancias que están intoxicando tus órganos. Y número 2, las células beta dejan de funcionar porque se dañan las mitocondrias. Las mitocondrias son parte de la célula que se encargan de producir energía, producen ATP. Y una célula sin energía pues no puede llevar a cabo su trabajo. Y en este caso, el trabajo de las células beta es producir insulina. La buena noticia es que este daño de las células beta se puede revertir. Puedes revertir el depósito anormal de grasa microvesicular y puedes hacer que tus mitocondrias funcionen de manera mejor. ¿Cómo? Con un concepto que se llama autofagia. Autofagia es el proceso en el cual órganos de tu cuerpo y órganos de tus células se renuevan. Las que no sirven se cambian por organelas nuevas con adecuada función. En este caso, si tú haces eso mediante una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, actividad física, vas a hacer que tus células beta se regeneren, por así decirlo, y van a empezar a secretar la cantidad de insulina que tu cuerpo necesita, y vas a empezar a notar que tu nivel de glucosa se empieza a controlar de manera mucho mejor, sin necesidad de agregar otro medicamento y sin necesidad de incrementar la dosis de insulina si es que
estás usando insulina actualmente. Cuando la insulina es liberada, también se produce péptido C. Dado que la vida media de este es más larga que la de la insulina, a menudo se utiliza para medir la función de las células beta para la secreción de insulina. Una forma útil podría ser esta: medir tu nivel de insulina y péptido C en la sangre para saber si tienes niveles bajos o altos de insulina y saber si se está produciendo mediante tus niveles de péptido C. Pero quizá la forma más práctica de saber si tu páncreas está agotado es tomando en cuenta que este es un proceso gradual que se va dando poco a poco en cuestión de meses o inclusive hasta 5 años. El dato más notorio es que tu nivel de glucosa empieza a estar más alto de lo habitual de forma constante, o bien que el paciente requiera una dosis más alta del medicamento que está usando, o incluso agregar otro medicamento más a su tratamiento. Es decir, entre más medicamentos necesite el paciente para controlar la glucosa, más comprometida estará la función pancreática. ¿Cómo sabes que tu páncreas se está recuperando? Porque vas a notar que tu azúcar está mucho más controlada sin haber modificado la cantidad de medicamentos, la dosis o bien sin haber incrementado la cantidad de insulina que estás usando. ¿De qué otra forma te puedes dar cuenta que tu azúcar se mantiene bien controlada al bajar la dosis o quitar la dosis de algún medicamento? Esto no sucede de un día para otro, tienes que darle tiempo a tu cuerpo para que esas células beta vayan eliminando la grasa que no las deja trabajar bien y sus mitocondrias se vayan regenerando para que se produzca la cantidad de energía correcta que esas células requieren para producir insulina. La forma que tú te vas a dar cuenta que tu azúcar está controlada es porque tu azúcar en ayuno sale menor a 130, tu hemoglobina glucosilada es menor a 6.5%. Si bien el agotamiento pancreático es un fenómeno que se observa en muchos pacientes a largo plazo, esto no quiere decir que es el final. Se estima que cerca de un 90% de pacientes con diabetes pueden recuperarse de este agotamiento pancreático con cambios en el estilo de vida. Lo más importante es que de esta forma se revierte la diabetes, cuando el páncreas funciona al 100% nuevamente y el cuerpo se ha deshecho del azúcar al